Nos vamos al MAPI, al Museo de Arte Precolombino e Indígena, y su director, que está hoy con nosotros, que es Facundo de Almeida. Bueno, una persona con una formación en esto que tiene que ver de la gestión cultural, que la verdad que es un gustazo recibirle. Facundo, buenos días, gracias por estar acá con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir que la nota anterior me dio hambre. No tengo para decir. A todos, ¿no? Sí, desde hoy estábamos espectacular, justamente preocupados los por platos que aparecían ahí espectaculares. Totalmente, y se viene otra después que también, o sea que hoy es un día que de acá vamos a tener que adelantar el almuerzo porque no tenemos comida en este programa y eso no está bueno. Facundo, ¿qué te parece si empezamos por contar qué es un gestor cultural? Ay, qué pregunta difícil. Una pesadilla es ser un gestor cultural. No, es una broma. No, bueno, a ver, un gestor cultural es aquella persona que de alguna manera media entre el mundo de la cultura, entre los artistas, entre las instituciones culturales y el público, ¿no? Por decirlo de alguna manera genérica, ¿no? Es ese trabajo de hacer que los proyectos culturales sucedan, que las propuestas culturales sucedan y que lleguen a la ciudadanía, ¿no? A los ciudadanos, a las personas que en definitiva son los beneficiarios, digamos, de esos proyectos, ¿no? Para que no queden cerrados en mundos cerrados y realmente las personas puedan disfrutar, participar y producir también actividades culturales, ¿no? Bueno, vos estás diciendo algo que creo que es la clave de mucho de lo que vos has planteado como una forma de hacer museología diferente, que creo que eso se valora mucho en tu gestión, ¿verdad? Contanos, vos venís desde Argentina, has empezado allí, hiciste incluso toda esta parte de coordinar lo que tenía que ver con temas culturales en cárceles, trabajaste para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para organismos internacionales, o sea, has hecho un pasaje de cosas brutales. Veo que han investigado mucho sobre mi persona. Tenemos mucha información, efectivamente, pero es saber un poco cómo abordás vos. Yo estudié Relaciones Internacionales, pero tuve la suerte de casi desde el inicio de mi vida laboral, después de terminar el liceo, de involucrarme en proyectos que tenían que ver con la cultura, ¿no? Pasé unos pocos meses por el estudio jurídico de mis padres y salí corriendo porque no era para mí todo eso, ni el derecho y menos trabajar con mis padres. Así que ahí salí volando en cuanto pude. Pero sí, yo creo que tuve no buscado, ¿no? Porque también el cambio de eso de actividad, por lo menos en Argentina, acá fue todo mucho más estable, tuvo que ver con situaciones de inestabilidad propias del país, ¿no? Digo, caídas de gobiernos, cambios y demás, pero eso que podría ser un problema, digamos, me permitió circular por mundos muy distintos y a veces en paralelo, ¿no? Efectivamente trabajé en la Cancillería Argentina, siempre el tema internacional cruzó toda mi actividad y la cruza actualmente. También por formación, ¿no? Digo, decía recién, soy licenciado en Relaciones Internacionales, después hice maestrías en Gestión Cultural y en Museología, pero digo, la internacionalización siempre estuvo presente, incluso en las cárceles, curiosamente, parece rarísimo, pero por ejemplo llevamos la producción de un taller de serigrafía de la cárcel a la Bienal de Arte de La Habana, ¿no? Así que hasta en ese ámbito estuvo presente. Pasé por las cárceles también. Trabajé en el Parlamento, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Mercosur, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el de la Nación, y eso realmente yo creo que me ha dado mucha versatilidad, ¿no? Hubo momentos que estaba de mañana de traje con embajadores y de tarde de jean y remera dentro de un pabellón en una cárcel en Ezeiza, por ejemplo. Claro, y eso te lleva también a abordar de una manera muy particular la museología. Sí, yo creo que es demostrativo también de lo que decía al principio, ¿no? O sea, que la cultura realmente tiene que ser para todos, pero ese todos, para que sea cierto, tiene que ser específico, o sea, hay que identificar esos todos y trabajar específicamente para cada segmento de público, ¿no? No es lo mismo, no sé, participar en la Bienal de Venecia que organizar actividades culturales adentro de una cárcel o en un museo o en una biblioteca. Entonces,
muchas veces lo declamativo de que la actividad cultural se hace para todos no termina siendo cierto si uno no trabaja para cada uno de los segmentos de público específicos y genera cosas que sean atractivas, interesantes y deseadas por cada uno de esos segmentos de público. Eso ¿no? te iba a preguntar justamente, Facundo. Vos hablabas de este paso de distintos mundos, ¿no? Al principio la parte jurídica, después lo internacional, las relaciones internacionales, ahora lo de la cultura. ¿Qué tan variado es el mundo de la gestión cultural? ¿Con qué cosas distintas? Es absolutamente, no solamente variado, sino que absolutamente transversal a todas las actividades, ¿no? Digo, hay intervenciones culturales en el mundo de la salud, en el mundo de la seguridad, en el mundo del arte, por supuesto, en el mundo de las relaciones exteriores, en el mundo de la política, en el mundo de los derechos humanos. O sea, en casi, yo no he pasado por todas, por ejemplo, digo, nunca trabajé en proyectos culturales vinculados con la salud, pero los conozco, ¿no? De los payamédicos, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. Entonces, la actividad cultural es tan transversal al ser humano que digamos, tiene algo que decir en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Digo, cuando uno se corre de lo que es digamos, el arte profesional específicamente, que también es todo un mundo dentro del mundo de la cultura, ¿no? En realidad la gestión cultural es aplicable a casi cualquier actividad humana, ¿no? O situación incluso de una comunidad. Pero ¿cuántas horas trabajás por día, por ejemplo? Bueno, no sé si mi esposa va a querer que yo conteste esa pregunta. O sí, así todo el mundo dice pobrecita y quieren que cambie. A ver, trabajo muchas horas, no voy a decir que no. Más que trabajar muchas horas es que estoy conectado las 24 horas, más que estar demasiadas horas en un sitio específico, menos ahora que estoy por lo menos con 3 actividades principales, que es el MAPI, el Departamento de Internacionalización de la Cultura de la Dirección Nacional de Cultura y la docencia en la UDELAR, y alguna otra cosa más también de docencia. Pero, perdón, vuelvo un cachito a lo anterior. Digo, la cultura tiene posibilidades de intervención en muchas cosas. Pongo otro ejemplo que conozco, no es porque ya esté involucrado, pero lo conozco. Digo, a ver, la ciudad de Medellín resolvió en gran parte sus problemas de seguridad las últimas décadas a través de la cultura, ¿no? Entonces, es un tema serio de verdad. A veces se lo mira casi como una cuestión, ¿cómo decir?, secundaria o como la frutilla del postre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es un tema importante de verdad y más, y acá me meto un poquito, entramos y salimos de los temas, no pasa nada. Tranquilo, okay. Es una conversación me meto para un poquito que cuentes. En los temas de internacionalización, digo, más para un país como Uruguay, ¿no? Digo, Uruguay voy a decir algo que por ahí a muchos los va a sorprender, pero lo digo con fundamento. Uruguay es una potencia cultural, ¿no? O sea, es un país que en el mundo es reconocido fundamentalmente por su cultura. Y cuando digo su cultura, incluyo, pero no me refiero solo a sus artistas. O sea, sus artistas pasados y presentes son enormemente reconocidos. Embajadores. Sí, pero digo, algunos, a ver, hay obras de Joaquín Torres García en el MoMA en New York, por ejemplo. Digo, de pocos artistas latinoamericanos hay obras en la colección permanente, expuestos en forma permanente en el MoMA, por poner un ejemplo concreto. Y también de artistas contemporáneos. Ahora, también Uruguay es reconocido y es valorado en el mundo por aspectos culturales, no necesariamente artísticos, pero culturales al fin, que es su idiosincrasia, su cultura política, su estabilidad, la seriedad como país, la voz que tiene Uruguay en el escenario internacional en términos digamos, de respeto al derecho internacional público, de derechos humanos, de democracia, ¿ah? Y son cuestiones que tienen que ver con la cultura del país. O sea, Uruguay no tiene esos valores, tanto en lo interno como en el escenario internacional, por casualidad. Es porque es una cultura que sustenta eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de lo internacional, para Uruguay, digo, es un tema realmente prioritario, ¿no? Digo, y hoy lo estoy viviendo en mi trabajo en la Dirección Nacional de Cultura,
que se nos abren las puertas. O sea, todo el mundo quiere hacer cosas con Uruguay. Nos creen, confían, incluso hasta cuestiones prácticas. A veces por ahí los pagos o las contrataciones, no sé qué, llevan tiempo. Y bueno, y si viene de Uruguay, nos esperan y creen en la palabra. Y eso no le pasa a todos los países del mundo. No voy a comparar. Qué importante pero lo no que le está pasa diciendo. a todos los países del mundo. Y entonces digo, en ese ámbito es súper importante y esa puerta que abre la cultura después le sirve al comercio, le sirve a la política, le sirve a las exportaciones, sirve para atraer inversiones al Uruguay, sirve para atraer migrantes, sobre todo migración calificada, para atraer turismo. Y eso, vuelvo a lo anterior, la cultura también es aplicable en muchos otros ámbitos. Es transversal. Completamente transversal. Exactamente, Entonces, más allá de la cultura del artista exacto, o del libro exacto, o de la exacto. obra de teatro. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de hace un ratito, el MAPI también lo manejamos desde esa concepción. O sea, que el museo sea para todos. Yo alguna vez he dicho, y sé que algunos me han criticado por eso, que concebimos el MAPI como un centro cultural, que a veces el concepto de centro cultural tiene como una mirada por ahí un poco de hermano menor en las instituciones culturales, pero yo lo digo en el sentido de que es un espacio donde no solamente un museo hoy tiene que conservar colecciones. Por supuesto que es una tarea conservar colecciones, pero las colecciones estarían mucho mejor conservadas en la bóveda de un banco. Ahora, si están en un museo es para que cumplan una función, para que cumplan una función de difusión cultural. Y ahí es donde esa difusión se puede hacer de cientos de maneras distintas y no solo de las que uno tradicionalmente se imagina que puede hacer un museo. Vamos a seguir hablando de esto porque además también hay marca país en esto que vos has También, logrado. Vamos también. a hablar de mucho más y por supuesto de todo lo que tiene el MAPI para compartirnos. Y además Facundo tiene una larga trayectoria trabajando en cárceles, en programas vinculados justamente a los centros de reclusión. Quería consultarte, Facundo, ¿qué aprendiste de trabajar tantos años allí, de chocarte en el día a día con realidades que a lo mejor son muy distintas a las de las personas que nos están escuchando? ¿Qué pudiste rescatar de tantos años que trabajaste en cárceles? Mira, a ver, esto fue en Argentina, ¿no? Digo, acá yo sé que hay gente que está trabajando muy bien también el tema de cultura en las cárceles, pero esto fue en Argentina, trabajé 7 años, o sea, fueron muchos años de ir 2 o 3 veces por semana a la cárcel. Es el segundo lugar donde más trabajaste después del MAPI, ¿no? Sí, exacto, exactamente, exactamente. Sí, mira, no lo había pensado de esa manera, pero es así. Sí. Mirá, varias cosas, digo, ¿no? En primer lugar, digo, yo creo que lo que aprendí y viví, y una cosa que uno lo aprende en teoría, lo lee, lo estudia, lo repite, pero ahí lo viví en forma directa y es el poder transformador de la cultura, ¿no? O sea, realmente las personas que pasaban, tanto por el programa de educación, como por el programa en Argentina, en las cárceles hay educación desde alfabetización hasta universidad, o sea, uno pueden cursar carreras universitarias, pero también la gente que pasaba por los programas de cultura les cambiaba la vida, ¿no? O sea, no quiero meterme ahora en temas profundos, digamos, vinculados a las cárceles y demás, pero yo creo que hay una realidad que es más o menos compartida por todos los que han transitado por este mundo, es que gran porcentaje de las personas que están presas, digo, independientemente de la responsabilidad que les cabe, no estoy quitando responsabilidad, pero hay una realidad, es que gran parte de las personas que están presas llegan a esa situación por una falta de oportunidades previas, ¿no? Y entonces la cultura es una gran generadora de oportunidades, ¿no? Entonces, ese tiempo de ocio total que tiene una persona que está presa, una cosa es que no esté haciendo nada o esté haciendo cosas que no, digamos, transforman su subjetividad, y otra cosa es que esté haciendo actividades culturales que completamente transforman la subjetividad de cualquier persona, ¿no? Entonces realmente hay un cambio que incluso en Argentina está medido con estadísticas, ¿no? O sea, la tasa de reincidencia, digo, estoy dando datos viejos, pero los de aquella época, pero digo, la tasa de reincidencia en aquella época en Argentina era de promedio del 70%, ¿no? O sea, el 70% de las personas que habían estado presas volvían a delinquir, y resulta que cuando uno medía las personas que habían pasado por programas educativos o culturales, la tasa de reincidencia era del 3%. Tremendo. Entonces,
Eso por un lado. Por otro lado, digo, los vínculos que se generan con lo humano, ¿no? Humanos, claro. Sí. Digo, hoy yo sigo teniendo, sobre todo amigas, pues trabajaban en todas las cárceles, pero mucho en las cárceles de mujeres, que nos conocimos en la cárcel, ¿no? Y hoy están en libertad, y hoy han hecho sus vidas. Y vi ese proceso, ¿no? Digo, gente que tenían oportunidades y hace poquitos días estuvo por aquí, por Montevideo, Cris Morena, por ejemplo, y la menciono ¿por qué? Porque había un taller de arte en la cárcel y a través de un docente del taller de arte en la productora de Cris Morena contrataban cantidad de muchachas que salían en libertad y que habían aprendido a pintar o a hacer serigrafía o bueno, hacer distintas cuestiones que servían para hacer escenografía en las cárceles, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy intensa, ¿no? Una cosa que por ahí la parte digo, menos glamorosa que recuerdo también es que la cárcel tiene un olor particular. Es increíble, es un olor que no sentí en ningún otro lado, ¿tá? Perdón que vaya un tema así, bien pero lo podés mundano, no sé, como medio ácido, no sé, ¿no? Y era realmente, digo, ¿por qué lo menciono? Porque era un indicador, ¿no? Así bien palpable desde los sentidos, de que uno estaba en un lugar completamente distinto y completamente denso de alguna manera. ¿no? Que había que transformar, que había que ayudar a transformar. Pero por otro lado, cuando uno veía ya el cambio de la cara de las personas que estaban presas cuando participaban de estos proyectos, era enorme, ¿no? Entonces, fue una experiencia en la cual, vuelvo a repetir, todo lo que uno sabe en teoría, dice, no, la cultura es transformadora, no sé qué, cambia a las personas. Bueno, yo lo viví en la cárcel. Ahí ¿no? O sea, lo viví en vivo. Fuertemente. Vamos a ir a hablar del MAPI porque hay mucho para contar allí. Primero que nada, para quienes nunca lo visitaron, aunque es visita obligada desde la escuela en Uruguay, ir al MAPI. Sí, pero recibimos muchos chiquilines, 30.000 por año. Exactamente, sí, porque yo me acuerdo de haber ido. ¿Vos te acordás, Diego? Vos estabas en La Valleja. Sí, no, hace tiempo en el liceo lo visitamos una vez, sí, pero claro, son esos paseos que uno hace a veces desde el interior y que lo puede coordinar, pero es un día nada más. Y quizás no lo tiene tan presente. De todos modos, digo, vienen muchos chiquilines del interior, digo, más o menos el 20% del total son chiquilines del interior. Buena parte de nuestra historia está ahí. Contanos qué se ve en el MAPI y cómo estás realizando estas transformaciones, las actividades que desarrollás, porque hay mucho transformador en tu gestión. Claro. Bueno, en el MAPI más que lo que se ve me importa lo que se siente. Bien. Y lo digo porque, pues, volviendo un poquito a lo que decía hace un rato, lo obvio y natural y hay que hacer, y ayer inauguramos una gran exposición, pero quiero decir, lo obvio de los museos es hacer exposiciones. Pero cuando yo hace un rato decía, lo concebimos como un centro cultural, es porque realmente pasa de todo dentro del MAPI a muchas horas del día y en muchos espacios distintos, ¿no? O sea, nosotros creemos que el MAPI, o los museos, y el MAPI en particular, deben ser un lugar donde las personas puedan tener una experiencia. No es solo ir a ver cosas, ¿ah? Ya está bárbaro ir a ver objetos, pero es mucho más que eso, ¿no? Es tener una experiencia. Y esto que nosotros ya lo veníamos trabajando hace muchos años, se terminó de confirmar ahora desde el punto de vista institucional, porque el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, modificó la definición de museos el año pasado, ¿no? Después de años de discusión se hizo una nueva definición que incorpora distintos elementos, pero para mí dos elementos centrales. Uno, que la definición anterior se sustentaba en una idea de discurso unilateral del museo, ¿no? ¿Qué quiero decir? O sea, que el museo tenía cosas para contarle a las personas, esto lo digo yo, que no saben nada, ¿ah? En ese lugar de autoridad. La nueva definición plantea un diálogo, ¿ah? O sea, plantea que los museos digan cosas, pero que también escuchen a los visitantes. Y la otra cosa central, y que va muy en línea de lo que nosotros venimos haciendo ya hace años, es que los museos sean un espacio para disfrutar, ¿ah? Entonces, nosotros lo concebimos como eso. Queremos que cuando vayan al museo la pasen bien, ¿ah? La pasen bien en todos sentidos. Desde que tengan dónde dejar el auto, ¿tá? Los que saben manejar, que no es mi caso, ahí tienen otro dato de mi biografía, para no tener que andar pensando dónde dejan el auto en Ciudad Vieja. Entonces,
hicimos un estacionamiento enfrente. De poder sentarse a tomar un café, a comer o a pasar un rato lugar de sentados, encuentro. y entonces tenemos MAPI Café. Es. Y por supuesto, ver exposiciones, aprender, ver teatro, ver música, ir a cenas temáticas, participar de talleres. Pero pará, quiero ir a eso. Sí. Si yo me proyecto de nuevo en ese viaje inicial que comentábamos recién con Rosario, que capaz que voy medio desinteresado, distraído, ¿en qué me puede cambiar realmente una actividad del Mirá, MAPI? Porque hubo una reestructuración importante del edificio, ¿no? Sí, del edificio ni hablar, que eso también, digo, no, creo que deberíamos tener otro programa, digo, porque el edificio lo restauramos con Uruguay Trabaja y ahora con el plan ABC, en la Intendencia de Montevideo, que no solamente recuperamos el edificio, sino que es otro proyecto también integrador socialmente a través de la cultura. Pero bueno, es otro tema. Pero volviendo a lo que vos me preguntabas, el área de servicios educativos del museo es el corazón del museo, es el área que más personal tiene y no solamente nos ocupamos de los chiquilines, por supuesto que nos ocupamos de los chiquilines, pero también de todos los públicos, lo que decía al principio. Pero yendo al programa educativo específicamente, que es parte de este macro programa, digamos, de servicios educativos, la característica práctica tiene que ver con esto que yo recién decía desde la teoría. O sea, tenemos talleres donde los temas están directamente asociados a aspectos de los programas de ANEP, o sea, tiene una utilidad pedagógica específica en función de los programas de ANEP, pero por otro lado son talleres muy lúdicos, digo, además de lo teórico, muy lúdicos, muy participativos, y que aparte empiezan antes de llegar al museo y terminan después de que se van del museo. ¿Qué quiero decir? Nosotros les mandamos a los docentes material para preparar previamente la visita al museo, hacen el taller tiene una parte teórica, digamos, de visita por el museo, por las exposiciones, por las colecciones, y después tiene una parte práctica de taller donde hacen una excavación o hacen una vasija de barro o un instrumento más musical o una cama, una vasija, ¿no? O textiles. Entonces, hacen algo, y es muy distinto cuando vos te cuentan algo que cuando vos haces algo. Y ese algo aparte se lo llevan. Y aparte se llevan una propuesta de tareas para que los docentes les den a los chiquilines. Entonces, eso que se llevan, más esa tarea, llega a la familia. Entonces, nosotros ya tenemos medido que más o menos un 20% de los papás de esos chiquilines vienen el fin de semana siguiente o el otro traídos por los chiquilines. Es maravilloso lo que nos contás. A ver, ¿qué es lo que les quiero decir? No es casualidad, digo, y no es mérito mío, es mérito de un equipo capacitado y que lo que nosotros planteamos en teoría, discursivamente, cuando nosotros decimos, bueno, para todos los segmentos de público, lo hacemos en la práctica. Y para estos mismos chiquilines, con nombre y apellido, nosotros después tenemos propuestas para los fines de semana, que es otro contexto, para las vacaciones. No hemos podido retomar todavía después de pandemia, pero lo vamos a hacer para que puedan festejar su cumpleaños temático en el MAPI, para que hagan talleres en la playa con el MAPI va a la playa, o en la plaza o en el campo, que son todas nuestras actividades fuera de sede. Entonces, los chiquilines son los mismos, pero no es lo mismo el chiquilín que está con el docente que viene en un horario escolar, a ese mismo chiquilín el fin de semana, o ese chiquilín en vacaciones, o ese chiquilín festejando un cumpleaños. Y lo mismo para los adultos. Entonces, eso que yo digo en teoría tiene aplicación práctica. Nos quedaríamos toda la mañana, seguiríamos charlando contigo porque tienen un montón de actividades y un enfoque muy interesante de este diálogo, incluso con las poblaciones indígenas que todavía quedan en el país. Hay mucho para conversar, se nos acabó el tiempo. Quiero hacer una Decime la recomendación, última, Facundo, que vayan para a ver la inauguración de la exposición que inauguramos ayer, que es Sonidos del Pasado, que es una investigación que se hizo a instrumentos musicales precolombinos, con tomografías computadas, radiografías, una gran investigación, pero a nivel internacional, que hizo la doctora Mónica Gudemos. Publicamos un libro científico sobre este tema y ahora inauguramos ayer una exposición para todo público, contando todo, no solamente el resultado, sino todo el proceso de investigación. Y les aseguro, yo participé muy poquito en todo eso, así que lo puedo decir con tranquilidad, que es una exposición que se encontrarían similar
y ni siquiera en cualquiera de los grandes museos del mundo. Así que no dejen de ir a visitarla. Excelente la invitación. Sonidos del pasado. Sonidos del pasado, y danos redes sociales para seguirlos y página web. Mapi.uy es la web y Mapi Museo en Instagram, Facebook, Todo. Twitter y Mapi demás. Museo. Mapi Museo. Entonces así pueden a partir de hoy sigan a Mapi Museo y para enterarse de todas las propuestas. Gracias Facundo de Almeida, Gracias la por verdad. la invitación. Muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte y esperamos tenerte por acá de vuelta. Cuando quieras. Con toda